Ley para exponer su proyecto económico y condenar al socialismo. Y para tener una lectura de cómo se ha recibido en Argentina sus declaraciones, así como el acercamiento al Fondo Monetario Internacional, saludamos a Marcelo López Macia, él es periodista de Americano Media TV. Bienvenido, es un gusto conversar con usted. Hola, ¿cómo están, Lila, Rafael? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo ha sido recibido el discurso de Milei allá en Davos? En Argentina no hubo muchas sorpresas porque, bueno, estamos un poco acostumbrados, ¿no? Javier Milei es sobre todo un teórico, al cual no le ha ido mal, porque se manejó siempre con la teoría, logró ganar el balotaje con un 56% de los votos. Está con dificultades desde que comenzó a gobernar, porque, bueno, después es difícil adaptar una realidad tan compleja como la Argentina, que es un país tan endeudado, a sus teorías. Muchos esperaban que en Davos el presidente argentino hablara de las bondades del país para invertir o hablara del subcontinente, pero en lugar de eso eligió hablar del mundo, de algo global. Habló de que el hombre en este momento está en una guerra entre el hombre y la mujer, ¿no? Porque como los socialistas ya no pueden imponer su agenda económica, imponen la cuestión del feminismo, o habló de una lucha del hombre contra la naturaleza, porque, insisto, como el socialismo no puede imponer su agenda económica, trata de imponer el ecologismo y el cambio climático, pero fue tal vez demasiado abstracto, demasiado generalista. Se vio mucho cuando terminó su alocución de 20-25 minutos, era una de las personas más esperadas, ¿no? Porque es un experimento extraño, ¿no? Un libertario, la primera vez que ocurre en el mundo, en un país con tantos problemas y tan complejo como Argentina, y hubo un aplauso muy tibio, muy de ocasión, de no más de 10 segundos. Los diarios argentinos que más sostienen, y los medios en general que más sostienen a Milei, lo han criticado, pero él de alguna manera no le entran las balas, ¿no? Él sabe que con sus posturas firmes de principios le ha ido bien políticamente, ha logrado llegar a la presidencia y no se corre de eso. Muchos esperaban más pragmatismo, más cuestiones concretas, pero él sigue firme a su libreto. Por el momento dice, hay una frase, ¿no?, en fútbol que dice: equipo que gana no se toca. Dice, con esto me ha ido bien, y no se corre un ápice de ese discurso. Claro, pero tiene una tribuna muy distinta en el foro en Davos a la que tiene en Argentina. Hablas de esos aplausos tibios después de su intervención. Él ya había advertido antes de participar en el foro que se trataba de un foro contaminado por la izquierda, y en esa misma tribuna se paró Pedro Sánchez a ofrecer su discurso planteando cosas radicalmente opuestas a las que planteaba Milei. Así es, él está en una cuestión, él está cerca de Gonzalo Abascal, por supuesto que es Vox en España, está cerca de Giorgia Meloni en Italia, de los movimientos que ahora han gobernado en el norte de Europa, sobre todo en Holanda, en Suecia. La derecha está muy, muy fuerte en Europa, y justamente con esto, con que es el discurso antimigratorio, que eso no es tan importante en Argentina, pero sí el discurso sobre el cambio climático, el discurso sobre la Agenda 2030, y él se paró en ese punto. El tema es si era la audiencia, ¿no? Porque, bueno, ahí están 60 presidentes de todo el mundo, o 100 de los empresarios más importantes también del planeta. Hubiera podido aprovechar ese discurso para mostrar, decir, bueno, nosotros tenemos litio, tenemos petróleo, tenemos un litoral marítimo enorme, tenemos recursos en cuanto a viento para hidrógeno verde, o en cuanto a sol para paneles solares, es decir, todas las potencialidades que tiene Argentina, pero prefirió jugar de alguna manera prácticamente de visitante, interpelando a quienes estaban ahí presentes y a decirles: miren, esto va más allá de lo que nos pasa a nosotros, esto es una lucha global y yo estoy dentro de esa lucha global. Insisto, es muy difícil hacerlo cambiar a quien le ha ido bien, ¿no? Entonces él puede decir: miren, a mí en la campaña me decían que era un delirante y terminé ganando, entonces es difícil convencerlo. Ahora, Marcelo, él necesita ya mostrar algún logro o algunos pequeños logros. En estos días pareciera que el tema de los alquileres en Buenos Aires y no sé si en otras ciudades argentinas pudiera él enarbolarlo como uno de sus primeros logros, ¿no? ¿Es así? No, es muy difícil. Mira, los sueldos están... No, me refiero a los alquileres. A los alquileres, sí, Marcelo. Sí, por eso te decía, los sueldos están en el orden de los $300, 350. La canasta básica está en $500. Y un alquiler en Buenos Aires, lo más barato, está en 200, 250, $300. Es decir, el alquiler equivale en muchas ocasiones al sueldo. Por eso hay que tener dos sueldos en la familia para quien tiene que alquilar. Está muy, muy difícil
porque además Buenos Aires particularmente, no creo que ocurra en el resto del país, pero Buenos Aires es una ciudad con muchísimo turismo, con muchísima gente que viene a estudiar, y quien viene con dólares o quien viene con euros puede pagar un montón de dinero que la gente que vive acá no lo puede pagar. Él ha hecho 2 o 3 cuestiones que si le salen bien podría llegar a pasar este verano, que es muy difícil. La primera fue sacarse de encima 4.700 millones de dólares que tenía que pagar al fondo. Argentina estaba peleada con el fondo, tenía un acuerdo que se había caído durante el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa como ministro de Economía, se había caído porque el fondo había establecido una serie de pautas que Massa las incineró en el altar de darle plata a la gente para tratar de ganar la elección. Perdió la elección, el fondo dijo este acuerdo está caído, y en poco tiempo, en un mes, él logró sacarse de encima los vencimientos. El fondo le dijo, bueno, no me pagues en diciembre, no me pagues en enero, no me pagues en abril, y yo te doy un préstamo para pagarme a mí mismo. Eso fue muy, muy importante. El segundo punto es que son parte de las negociaciones en Davos, vienen cosechas muy buenas. Ustedes saben que hubo una sequía tremenda en Sudamérica, la triple niña, ¿no? Hubo 3 años tremendos y muy malas cosechas. El niño traía una lluvia y las cosechas que vienen para Argentina son muy buenas. En marzo la cosecha fina de trigo, en abril la cosecha gruesa de soja. Es decir, Argentina va a incorporar mucho dinero. ¿Qué hizo Milei en Davos? Fue a Glencore, a Dreyfus, a las grandes empresas cerealeras, y les dijo, adelántenme dinero, por favor, que necesito pasar el verano. Y eso también lo logró. Y el tercer punto es que se está negociando en el Congreso una baja histórica, nunca vista del gasto público. Son 4 o 5 puntos del PBI. O sea, estamos hablando de un presupuesto de 70.000 millones de dólares, bajar 20.000 millones de dólares el gasto. Eso le daría a Argentina equilibrio fiscal, déficit cero y el fin de la inflación. Claro, es un ajuste nunca visto, insisto, es inédito. O sea, pasar de 70.000 sí. millones a 20.000 millones tiene que tener un costo social importante, ¿no? Sí, de 70.000 él bajaría a 20.000 y quedarían 50.000. ¿Cómo lo haría? Congelando en pesos, no es que va a pagar menos, pero sí con una explosión del dólar, que bueno, sigue aumentando y está a 1.200. Entonces usted tiene congelado en pesos el gasto, pero el presupuesto en dólares va creciendo y eso le hace ahorrar 20.000 millones de dólares. Es licuar de alguna manera los ingresos. Es un ajuste que nunca se ha hecho. Si le sale bien, él tendría déficit fiscal cero, es más, tendría superávit y terminaría el año. Lo que pasa es que en el medio, bueno, hay un costo social que es enorme. A diferencia de otros políticos que ante el costo social se asustan y retroceden, Milei avanza. Cuando habla con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva le dice, bueno, vamos a llegar al equilibrio fiscal. Y él le dice, no, yo voy a hacer un recorte más grande del que quiere el fondo y yo voy a tener un superávit de 2 puntos. Es decir, la corre por derecha. Le dice a Kristalina Georgieva, yo voy a ajustar más de lo que ustedes quieren. Por esto nunca se vio, por eso digo que es un experimento inédito, que si le sale bien realmente va a romper todos los manuales, pero en el medio son semanas y son meses muy, muy calientes. Bueno, pues justamente eso es lo que ha dicho la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, asegurando que si este plan logra tener el éxito que él plantea, eso cambiaría la trayectoria en Argentina y sería inédito. Claro, en 60 años de economía argentina hubo 2 años de superávit fiscal, 2005 y 2006 creo que fueron, pero era porque Argentina había entrado en una cesación de pago de la deuda externa. Entonces, bueno, no pagaba la deuda, como si uno dice, bueno, no pago más la tarjeta, no pago más mi deuda, me sobra el dinero. Pero era una cuestión casi ficticia. Lo cierto es que Argentina lleva 60 años sin tener equilibrio fiscal. Entonces, lo primero que dijo Milei es, si yo logro el equilibrio fiscal, que no imprima más dinero del Banco Central, y después voy hacia una convertibilidad 1 a 1 con el dólar, o voy hacia una dolarización, yo voy a lograr que todas las expectativas cambien, porque la economía tiene que ver con las expectativas. Si la gente ve que no hay inflación, se larga a invertir, todo va a progresar. Claro. Su problema fiscal es el 100% de su programa. En el medio, insisto, hay un dolor social, una sociedad que aparentemente está dispuesta a acompañarlo, pero... Bueno, es que ha habido transparencia, Marcelo, porque este ajuste todo comienza con ese famoso discurso en su toma de posición asegurando no hay plata, hay transparencia, sí, por lo menos. Sí, él ha sido una persona coherente, él es una persona, insisto, muy teórica, que no ha tenido una función de gobierno, no ha sido ni intendente, ni gobernador, ni ha sido director de una compañía.
Entonces muchos pensaban, bueno, este experimento ¿cómo va a salir? Es una sociedad tan escaldada y tan esmerilada, tan golpeada la Argentina, que se abrazó a esta alternativa. Bueno, ya hemos probado con el populismo, hemos probado con derrochar, hemos probado con los cantos de sirena y nada ha funcionado. Tal vez este ajuste de cinturón sea lo que hay que hacer. Lo que ocurre es que tiene que acotar los tiempos, por eso esto de combinar el arreglo con el fondo, traer plata de las cerealeras, y hay 15.000 millones de dólares. Yo creo que esta es la piedra filosofal, por eso tan importante lo que está hablando con Georgieva. Cuando Macri se va del gobierno en el 2019, el fondo le dice, tenés asignados 15.000 millones de dólares. Macri no los usa y se los deja al gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, no los queremos porque ustedes han endeudado con el fondo, una postura política, ideológica, y ese dinero queda en el aire. Si ese dinero el fondo se lo da a Milei, Milei va muy posiblemente a reemplazar el circulante, a dolarizar o a convertir en una nueva moneda y a estabilizar todo. Si el fondo da el ok para esa plata que ya estaba asignada a Argentina, bueno, es un as en la manga que tiene Milei que muy posiblemente inclinen el resultado del partido. Están hablando hoy por hoy, Georgieva y el Fondo Monetario, después de haber escuchado a tantos presidentes y tantos ministros argentinos que nosotros decimos le hicieron el verso, que le mintieron durante tanto tiempo, tal vez se lo den. Si le dan ese dinero, estaríamos en otro escenario, porque con ese dinero puede retirar todo el circulante de los pesos que no valen nada, pagar las deudas e ir, insisto, o a una nueva moneda o a la dolarización. Vale, muchísimas gracias, Marcelo López Macía, periodista de Macía, gracias, Marcelo, periodista a ti, periodista de Americano Media TV. Vale, Lila. Bueno, pues a esta hora, 3:30 de la tarde, escuchamos a Cyndi Lauper con I Drove All Night.